Bueno, y después de un fin de semana, tras el anuncio de la quita de coparticipación a la ciudad, un fin de semana de mucho vértigo político, está Bernardo Vázquez también con nosotros, que nos va a ir acompañando durante toda la edición de Más Info, para, entre otras cosas, hablar de este tema. Bernardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Y sí, es el tema, sin dudas, post-cuarentena. ¿Viste que siempre se habla de la post-cuarentena? Bueno, todavía estamos en cuarentena, pero sin dudas irrumpió muy fuerte todo este conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, por esta quita del 1,18% que ordenó el Gobierno Nacional y que te vamos a estar contando hoy en números qué representa y de alguna manera cómo va a complicar de acá hasta fin de año a la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante muchas obras que tenía previstas. Bien, perfecto. Ahora después nos vas a contar qué es lo que tiene que recortar. Claro. Digamos, porque es la sábana corta, ¿no? Le sacan, pero de algún lado lo tiene que recortar, porque le sacan para pagar a la policía bonaerense, pero no pueden recortarle a la policía de la ciudad. Con lo cual, de algún lado tienen que generar ahorro. Cecilia Devana, nuestra compañera, también está con nosotros. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Bernardo. Sí, es una jornada caliente en lo que tiene que ver con la discusión ciudad porque además se viene el debate jurídico ahora, ¿no? Exactamente. Por estas horas, en el gobierno de la ciudad, en la Procuración General, a cargo de Gabriela Starloa, están terminando de delinear lo que va a ser el escrito que van a presentar ante el máximo Tribunal de Justicia del país, ante la Corte Suprema, en busca primero de una cautelar que frene este avance del Ejecutivo Nacional y después una decisión de fondo que logre la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández. Había, vos sabés, Cecilia, mucha calentura, mucho enojo en la ciudad, obviamente. Prefirió guardarse Rodríguez Larreta después de la conferencia de prensa, no seguir haciendo declaraciones. Él plantó lo que va a ser la estrategia de ahora en más, y después empezaron las declaraciones políticas desde su entorno, ¿no? Santilli, Diego Santilli, vicejefe de gobierno, dejaba algunas definiciones muy fuertes en un reportaje al diario La Nación. ¿Qué decía Diego Santilli? Vamos a repasarlo, a ver. Bueno. Obviamente se verá dañada la infraestructura, pero no nos alcanza con eso. Acá el impacto es brutal y esto tiene que ver con lo que vas a plantear vos después, ¿no, Bernardo? Claro, totalmente. Tiene que ver con eso porque hay áreas que van a quedar bien complicadas de acá a lo que resta del año. Había muchas previsiones de la ciudad que por lo menos por ahora van a quedar pospuestas. ¿Qué más decía Santilli? A ver. Bueno, que fue una actitud intempestiva. Y esto habla de el poco tiempo con el cual se le anticipó a Rodríguez Larreta lo que iba a ocurrir. Él muestra su chat y dice que hubo un minuto, nada más, entre el mensaje de Alberto Fernández y el anuncio de Alberto Fernández. Nada, ni tiempo a reaccionar, ¿no? Él siente traición. ¿Qué más dijo Santilli? A ver. Nos duele porque nos quita el esfuerzo de planificación presupuestaria durante... de una sana administración para 7 millones de argentinos. Y acá ya es el debate eterno de el presupuesto bien o mal repartido, ¿no? Sí, es lo que plantean en la ciudad. Esto, y lo vamos a explicar bien en números, representa de alguna manera, sumando varios componentes, una quita del 10% de todo el presupuesto de la ciudad, porque estamos en un contexto de pandemia, obviamente, sumado a esta quita de coparticipación. La verdad, las cosas para el último trimestre del año y también para el año que viene, si se mantiene la medida y la Corte o la Justicia no toma una decisión favorable para la ciudad, se le puede llegar a complicar el presupuesto y las finanzas de lo que viene. Ahora vamos a hablar de vuelta de eso con Cecilia. ¿Qué más dijo Santilli? Quitarle a uno para resolverle los problemas a los otros no está bien. Y esto es lo de la sábana corta, ¿no? Cecilia, la presentación va a ser ante la Corte, obviamente, van a ir en forma directa a la Corte cuando deben de dirimirse situaciones entre estados provinciales, se hace de esta manera, ¿no? Ante la Corte. Ahora, ¿la Corte cómo está políticamente para recibir este pedido, esta demanda? Es muy buena pregunta, Fernando. La Corte está en un momento crucial. Está a semanas nada más de que el Consejo de Expertos, este Consejo Consultivo creado por Alberto Fernández por decreto también, empiece a revisar su funcionamiento. Con lo cual, a ver, esta no deja de ser una carta de poder para el máximo tribunal que tiene un enfrentamiento entre oposición y oficialismo. Lo que pueda pasar de acá en más es la verdad un misterio, teniendo en cuenta que la Corte es siempre una caja de sorpresa, producto incluso de las propias internas que hay casi permanentemente entre sus 5 miembros. Pero
Otro hecho también importante es que la Corte no tiene plazos para decidir. A ver, la vista del gobierno de la ciudad está puesta en que en el correr de las próximas 2 semanas, como mucho, se emitan por lo pronto una respuesta a la cautelar. Pero la realidad es que la Corte no tiene plazos para decidir. Vos sabés, Cecilia, que yo decía, la Corte no tiene plazo, efectivamente, no tiene plazo para decidir sobre las presentaciones. Y da la sensación que en este caso el plazo va a ser o va a estar determinado por la pelea con Cristina Kirchner. Y casi que esa carpeta va a jugar a favor o en contra de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo a cómo venga el termómetro de la pelea de la Corte con Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, Fernando, es muy buen análisis. La Corte, digamos, lógicamente, digamos, Cristina avanzó contra ellos. No estaba en los planes, incluso cuando se hablaba de una reforma, rever el funcionamiento de la Corte. Y la realidad es que esto queda bajo la órbita de los deseos del kirchnerismo después de que la Corte falla en contra del pedido de Cristina de que emitan una declaración de certeza respecto de las sesiones virtuales, ¿no? A partir de ahí se recalienta la pelea entre ella y la Corte y no desconozcamos un hecho fundamental. Cristina tiene muchos recursos planteados por sus diferentes causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene una carta enorme en ese sentido también, ¿no? Tiene fallos realmente muy calientes en cuanto a impacto político. En definitiva, se tiene que conocer si pasa la prueba de constitucionalidad o no. Está el doctor Alejandro Fargosi en línea, a quien sumamos también para hablar de este tema. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Nos está escuchando Fargosi o todavía no nos está escuchando? Sí. A ver. No, perfecto, no sé qué pasa. Ah, perfecto. Alejandro, buenas tardes, te decía. Buenas tardes, Fernando. Quería preguntarte, ¿esto es o no es constitucional? Lo que acaba de hacer Alberto Fernández. Desde mi punto de vista es claramente inconstitucional y explico por qué. Porque la Constitución, por un lado, impone que toda materia tributaria tenga que ser decidida por la intervención de la Cámara de Diputados, cosa que en este caso no ha ocurrido. Y por el otro lado, le prohíbe al presidente dictar decretos de necesidad de urgencia en materia tributaria. Esto tenemos que aclararlo, sea lo que fuera este decreto, si eso no es necesidad de urgencia no importa, pero lo cierto es que si en necesidad de urgencia no puede, menos puede en un decreto común. Y el argumento que utiliza el gobierno de que lo hizo Macri antes tiene 2 defectos monumentales. Primero, que si está mal, no importa que lo haya hecho otro antes. Y segundo, que lo que hizo Macri fue otorgar los fondos necesarios para el traspaso a la policía y fue ratificado por ley, cosa que en este caso no ha ocurrido. Y además estamos tratando de tapar el sol con la mano, Fernando, porque es siempre la misma vuelta de interpretación de la peor fe. No es interpretación de mala fe, es de la peor fe. Y a mí esto me afecta como contribuyente en la Ciudad de Buenos Aires, porque la plata no se la sacaron a Rodríguez Larreta. La plata se la sacaron a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que ponemos impuestos a troche y moche, y cuando alguien manotea los fondos de la ciudad, a los que se la sacan es a nosotros las personas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no pareciera que es una pelea entre políticos. No, es una pelea en la que están usando nuestra plata. Alejandro, ¿y qué pasa con los bonaerenses que están recibiendo en teoría esa plata? Bueno, los bonaerenses tienen los problemas de los bonaerenses con los gobiernos de los bonaerenses, y si se trata de juntar plata para ayudar a los bonaerenses, hay que juntar plata entre todo el mundo. Si no, siempre terminamos en lo mismo, y es la discrecionalidad entre lo que se le saca a uno y lo que se le saca a otro. Por ejemplo, aporto un lugar de donde sacar plata, no hacer la reforma judicial, que va a costar 10, 20, nadie sabe cuántos miles de millones de pesos va a costar esta reforma que no es constitucional tampoco, y es más, tampoco es una reforma, es una medida para solidificar la posición de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia. Otra medida que se me ocurre, por ejemplo, es suprimir todos los aviones privados de los gobernadores. En fin, no es posible que cada vez que hay un apuro, los que pagamos el pato seamos nosotros. Cecilia, te escuchamos. Sí, doctor Fargosi, teniendo en cuenta los antecedentes de la Corte en cuanto a temas de coparticipación con provincias, por ejemplo, como San Luis, o algún otro elemento, ¿usted tiene expectativa de que falle a favor del gobierno de la ciudad? Desgraciadamente, uno de los dramas que tenemos en la Argentina es la inseguridad jurídica. La Corte, como bien señalaba usted, está llena de cuestiones políticas. En la Corte además hay 4 peronistas y un no peronista, con lo cual la perspectiva se complica. Y
una vez más, no tenemos la más remota idea de cómo puede resolver la Corte. Bernardo. Cuando se refiere a esta corte que usted define con 4 peronistas y otro que no lo es, hablamos de claramente una grieta interna dentro de la propia corte. ¿Es el momento quizás para que llegue esta causa a la corte o realmente ese clima, ese malestar interno que existe puede llegar a dificultar un fallo rápido? Y bueno, fallos rápidos la Corte en general no ha tenido nunca, que yo recuerde. Pero aparte de ese detalle, el problema es que la única salida que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es ir a la vía judicial, y la vía judicial es la Corte, por el tipo de conflicto que es. Con lo cual, sea como fuere, la suerte está echada, como dirían los romanos, alia jacta est. Con lo cual no hay alternativa. Desgraciadamente, estamos viendo en este caso lo que es la historia argentina, jurídica y económica de los últimos años. La plata no alcanza, se le saca al que tiene, se le saca al que administra bien, y el sistema judicial no nos da una previsibilidad razonable. Bien. Alejandro Fargosi, como siempre, gracias. Buenas tardes. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y estamos hablando en definitiva de la sábana corta, ¿no? Se estira a un lado, se acorta del otro. ¿Qué es lo que se va a destapar con esta sábana corta, si es que efectivamente se concreta? ¿Y qué es lo que podría llegar a descuidar la ciudad en números, Bernardo? Sí, porque hay números bien gráficos, y los tenemos en pantalla. 36.000 millones de pesos es a valores de 2020 la pérdida de fondos por la decisión de la Nación. Pero hasta final de año, y esto lo planteó una nota de La Nación, Hernán Capielo, 13.000 millones son los que va a resignar la ciudad en esos ingresos, ¿sí? Esto equivale a 150 millones por día, nada más y nada menos, es lo que están calculando en la Ciudad de Buenos Aires. Pero obviamente hay efectos colaterales y hay otros datos que todavía resumen mejor esta situación. Son 150 millones por día. Todos los días a la ciudad le están dejando de entrar, Fernando, 150 millones. Porque el cálculo, ¿cuál era? Entraban 450 millones con el esquema anterior de coparticipación. A partir del decreto de la semana pasada de Alberto Fernández, se perdieron unos 150 millones por día y van a estar entrando alrededor de 300 millones. Por eso es el cálculo inicial. Obviamente esto recién arranca y va a dar mucha tela que cortar de acá a fin de año. ¿Cuántos recursos pierde la ciudad también? 53.000 millones va a perder durante 2021. Este es el cálculo que hacen en la Ciudad de Buenos Aires. En el Gobierno de la Nación dicen que es un poquitito menos, que puede llegar a ser 45.000 millones, y 1,18, como decíamos antes, es el porcentaje que le quitó Nación a Ciudad, que en este momento está ahí por los 2,32, por el 2,32% es lo que va a estar recibiendo la ciudad. Siempre con la posibilidad de que Nación avance hacia el viejo esquema de coparticipación, que es el que regía durante todo el kirchnerismo y hasta el final de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es que la ciudad vuelva a tener un 1,4% de coparticipación. Hay más números porque la situación es bien complicada para la ciudad para lo que viene. 48.000 millones. ¿Por qué hablamos de este número global? Porque por la pandemia, por recaudación, lógicamente, en ciudad y en la mayoría de los distritos y provincias del país, se ha debilitado la recaudación. Bueno, 35.000 millones de pesos se han perdido a la fecha por recaudación. Sumamos a los 13.000 millones de los que hablábamos antes, que van a perderse de aquí a fin de año por estos ingresos de coparticipación, estamos hablando del 10% de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? 1 de cada 10 pesos de presupuesto de la ciudad se van a perder. Bueno, y esto ahora entra en un laberinto judicial, ¿no? En la Corte, tratando de definir cómo termina. Pasaron algunas cosas graves, realmente. Una chica de 6 años, una nena, una chiquita de 6 años, murió atropellada en una picada fatal, una picada mortal. En La Ferrere,